entiendo que Dios quiere ser escuchado y vivimos en una generación muy distraída, estamos muy distraídos todo el tiempo, donde hay mucho ruido a nuestro alrededor. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Sí, redes sociales, sobreinformación, desinformación. Estamos muy cautivos. Ahora no vemos tanto quizás la televisión, pero se ve más el teléfono. Y todo el tiempo estamos viendo cosas, todo el tiempo. No sabemos guardar silencio para que Dios hable a nuestras vidas. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, porque estamos en esta segunda semana de esta serie que se llama Como barro en sus manos, y la semana pasada hablamos acerca de cómo nosotros hemos sido amados por Dios desde sus pensamientos. Él primero nos pensó y nos amó en su corazón, antes inclusive de crearnos. Ya Él nos había amado, y eso nos hace sentir muy bien. A mí, no sé a ustedes, pero trae sanidad, eso trae paz, porque te das cuenta que pues Dios no está esperando que hagas algo extraordinariamente rimbombante como para amarte, ¿no? Ni que seas perfecto, sino que Él dice, desde antes de fundar el mundo, desde antes de crear todas las cosas, yo ya te había amado. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. Y estamos tomando como base la forma en la que Dios crea al hombre, porque en Génesis se habla acerca de cómo Dios crea al hombre, pero ese versículo, esos versículos que hablan acerca de la creación, tienen implícitos como ciertos pasos que Dios dio. Y lo primero que Dios hizo fue pensar en el hombre, lo primero que hizo fue pensar en nosotros, y eso implica amor, son pensamientos intencionales, ¿ok? Pero luego de que pensó, Él dijo, hagamos. Él habló, primero pensó y luego habló. Y nosotros el día de hoy vivimos en una generación que realmente estamos muy ocupados, muy distraídos con noticias, con opiniones expertas. No sé si se dan cuenta que hoy todos son expertos de algo, ¿no? Y salen reels y todo el mundo quiere ser experto de algo. Hay como un vacío ahí de identidad, donde todo el mundo está buscando aprobación y quiere ser experto de algo. Y entonces, es que vi el reel de no sé qué, mira, te lo mando, y resulta que el que está hablando no está diciendo, y luego encuentras otro que dice lo contrario completamente, ¿no? Y dices, bueno, entonces ¿a quién le creo? Bueno, porque hay una necesidad de expertos hoy, de gente que quiere ser oída, que quiere ser escuchada, y estamos muy distraídos con eso. Entonces, el problema el día de hoy es que escuchamos muchas cosas, pero no escuchamos a quien debemos escuchar. Y ese es un problema para nosotros que esta generación está viviendo. Tú y yo estamos expuestos a esto, escuchando voces que no deberíamos estar escuchando. Tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos a voces que no van a edificar nuestras vidas, a voces que no nos van a hacer bien. Y tenemos que aprender y decidir escuchar al único que edifica nuestras vidas con amor y con certeza, que es Dios. ¿Alguien me está escuchando aquí? Entonces, algo que tenemos que saber es que muchas personas el día de hoy a veces nos sentimos tú y yo perdidos, y no necesariamente estamos perdidos porque no haya dirección, porque Dios no quiera dirigirnos. Muchas veces nos sentimos extraviados porque no lo estamos escuchando. Entonces, si tú eres una persona que pide, imagínate esto, vas en un auto, estás en un lugar que no conoces, y entonces estás buscando una ubicación que no encuentras, bajas tu ventana y le preguntas al que está ahí en la esquina o en la banqueta, oiga señor, ¿me puede decir dónde está esta referencia? Y al mismo tiempo que te empieza a explicar, tú sigues hablando, ¿no? O sea, como que, sí, mira, aquí a la derecha, pero sí, pero ¿cómo qué? O sea, y empiezas, y el ruido ahí en el carro, los hijos, o le subes el volumen a la música, qué sé yo. El tema es que muchas veces tú y yo nos sentimos extraviados, no porque Dios no esté hablando, Él siempre está hablando, sino porque no estamos oyendo, no estamos escuchando. Y tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a ser disciplinados en eso, a desarrollar una disciplina auditiva con Dios. Dios no guarda silencio, Él nos habla porque nos ama. Antes de formar al hombre con sus manos, Dios habló. Y lo que dice tiene el poder de dar forma a la vida. Si la palabra de Dios no ocupa su lugar en nuestra vida, otras voces lo harán. Y esas voces también toman forma, pero no siempre para bien. Si tú y yo no le damos el lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, otras voces van a ocupar ese lugar. Y lo que escuchamos va a empezar a dar forma a lo que nosotros somos. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces Dios dijo, habló, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así que Dios
creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que Dios lo que hace es que pone en práctica y modela sus principios. Hay un principio eterno, y ese principio que Jesús nos enseña es que cada persona de lo que tiene en su corazón habla. Así es Dios. De lo que tiene lleno su corazón, de eso habla. Y en el corazón de Dios está lleno de amor, está lleno de vida, está lleno de paz, está lleno de luz, y eso es lo que Dios habla. Por eso en Él no hay maldad, en sus palabras no hay maldad. Y cuando Él habló, lo primero que sabemos que habló, cuando empezó a crear todo, dijo que puso la luz, trajo orden y empezó a crear todas las cosas con el poder de su palabra. Y todo lo que Él iba creando, cada vez que terminaba esa obra, Él decía, y Dios vio que esto era bueno. Todo lo que Dios habla siempre es bueno, porque su corazón está lleno de bondad, porque Él mismo es bueno. La bondad de Dios no depende de sus acciones. Nosotros juzgamos la bondad de las personas y de Dios mismo a través de las cosas que hace. Pero Dios aún en la tormenta, Dios aún en el caos, Dios aún en el desierto sigue siendo bueno. Sus obras no determinan su bondad. Él es inherentemente bueno, siempre será bueno, porque todo lo que hace está motivado por bondad. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, obviamente lo que Dios habla es bueno. Siempre será bueno. A veces será duro, a veces será difícil, a veces será confrontativo, a veces traerá un rompimiento, traerá quebranto, pero siempre será bueno porque viene motivado de un corazón bueno. Dios siempre está hablando sus principios, Él siempre está hablando a nuestras vidas. Entonces, algo que nosotros vemos allí, que de la abundancia de su corazón habló su boca. Él nos tenía en su corazón y entonces dijo, ahora los llevaré a la práctica, los voy a hacer, voy a hacer vida en los hombres, voy a hacer una raza llamada raza humana. Ahora, esto no es solo un principio para nosotros, sino tenemos que entender cómo es que primero Dios nos pensó en su corazón, luego nos declaró con su palabra y luego nos hizo con sus manos. Ese es el proceso que Dios usó. Nos pensó en su corazón, nos declaró con su palabra y nos hizo con sus manos. Entonces vemos la secuencia: corazón, palabra y acción. Esto nos enseña que en Dios nada es impulsivo. Él no habló primero y pensó después, ¿no? Así como, ¿no? Él no habló primero y pensó después. Dios pensó, habló y actuó. Por eso cuando Dios dice hagamos al hombre, no está improvisando, está expresando lo que ya estaba en su corazón. No está inventando, no está diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Como que ya terminé esto, ¿y ahora qué? Como que se te ocurre así al arcángel Miguel, ¿no? A ver, Miguel, ¿tú qué crees? No, pues le hace falta vida, Señor, a esto. No, Él ya lo tenía todo. Nosotros regularmente hacemos lo contrario. Primero hablamos y luego pensamos. Aunque lo que hablamos está dentro de nuestro corazón, pero no lo filtramos, y entonces de ahí vienen muchos conflictos, muchos problemas, y luego tenemos que andar pidiendo perdón porque decimos, perdóname porque no quería decirte eso. No, ¿sabes qué pasa? Ya lo habías pensado hace tiempo, lo tenías en tu corazón, solo que lo habías estado filtrando, pero esta vez salió sin filtros y lo aventaste. Eso habla de que hay algo dentro de ti que tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado, porque si ese veneno salió de mi boca, significa que algo está envenenando mi corazón. Dios primero pensó y luego habló. Tenemos que aprender ese principio. Queremos avanzar en la vida, hay que pensar primero antes de hablar. Hay que aprender lo que vamos a escoger nuestros pensamientos y nuestras palabras, porque de lo que está lleno el corazón, de eso vamos a terminar hablando. ¿Tiene sentido lo que digo? Nuestras palabras revelan nuestro interior y nuestras acciones confirman lo que realmente creemos. Lo repito. Nuestras palabras revelan nuestro interior. No importa que digamos, no quise decir eso, nuestras palabras van a revelar nuestro interior. Así que tenemos que aprender a escoger bien nuestras palabras. Pero no solo eso, sino que nuestras acciones, escuchen esto, nuestras acciones confirman lo que realmente creemos. Yo puedo llegar y decir muchas cosas bonitas, pero después mis acciones van a revelar si lo que dije es verdad. Entonces ahí yo veo el proceso. Primero pensé, de la abundancia de mi corazón hablé, y luego mis acciones tendrían que validar lo que estoy diciendo. Tiene que haber una congruencia en ese proceso. Muchas veces en ese proceso no hay congruencia en nosotros, y por eso a veces sufrimos y tenemos relaciones bastante dañadas, porque no sabemos cómo tenemos que llevar este paso a paso. Entonces yo tengo que dejar que mis pensamientos estén bien,
para que entonces mis palabras sean buenas y luego mis acciones tienen que ser consecuencia de esas palabras porque van a afirmar lo que realmente yo creo. ¿Tiene sentido? Si no cuidamos lo que entra al corazón, terminamos viviendo fuera de línea por dentro y por fuera. Estamos desubicados totalmente. Si yo no cuido lo que entra a mi corazón, voy a andar de un lado para otro. Miren, algunos de ustedes son sumamente sensibles. Hay gente que Dios nos ha diseñado de maneras diferentes y Dios nos habla de formas distintas. Bueno, algunos de ustedes son sumamente sensibles a ambientes espirituales. Sumamente sensibles a ambientes espirituales. Platicaba con mi mamá en la semana, el lunes creo. Platicábamos un poquito acerca de esto. Y el tema es que quiero que comprendamos algo. Si tú reconoces que eres una persona que tiene como una cierta sensibilidad espiritual, tienes que saber que tú sobre todo, todos debemos cuidarnos, pero tú sobre todo debes cuidarte mucho de lo que ves. Y tienes que cuidarte mucho de las conversaciones que tienes. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dotado a ti de una sensibilidad mayor al resto de personas que te rodean, el área que va a ocupar el enemigo para atacarte va a ser tu mente. ¿Tiene sentido lo que digo? Porque a través de esa sensibilidad es que Dios te habla y te usa. Y si tú esa sensibilidad la utilizas, porque hay personas que dicen, es que yo no sé por qué, pero yo veo sombras, yo escucho cosas, a veces tengo como premoniciones, ¿no? Así como que pensé en algo y luego pasó, y me refiero a ese tipo de personas. Bueno, si tú no cuidas lo que ves y lo que hablas, eso que es parte del diseño de Dios en tu vida va a ser usado para mal. Esa sensibilidad, lejos de ser una bendición, va a ser un castigo para ti, porque todo lo que tú veas o sientas espiritualmente va a ser malo. Y vas a preguntar, bueno, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Y entonces yo te voy a tener que preguntar, ¿qué andas viendo? ¿Qué escuchas? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué música estás escuchando? Porque aunque yo no creo que la música del mundo te vaya a llevar al infierno, no creo en eso, sí creo que la música del mundo no tiene ni una pizca, nada que te pueda conectar con Dios. Nada, porque no está inspirada desde corazones que están llenos de Dios. No puede conectarnos con verdades eternas. Y sirve para la parte almática nada más. O sea, nos gusta en el alma, sensaciones, te puede motivar, te puede alegrar, puede generar ciertas cosas porque todo eso es emoción. En el área emocional la música te puede afectar. Pero si eres una persona hipersensible espiritualmente, te va a afectar espiritualmente. ¿Alguien está aquí? ¿Sí? Eso fue como así como un paréntesis para los que tienen esa hipersensibilidad. Entonces, si no cuidamos todos lo que entra en nuestro corazón, terminamos viviendo fuera de línea con Dios, por dentro y por fuera. Ahora, en este momento de tu vida yo te hago esta pregunta: ¿qué revelan tus palabras y decisiones hoy sobre lo que está llenando tu corazón? Ve tus acciones, ve tus decisiones, lo que estás hablando el día de hoy, tus conversaciones. Piensa en tus conversaciones de ayer, de esta semana. Piensa en tus acciones de esta semana y no nos vayamos tan lejos. En esta última semana, ¿qué revelan esas palabras y esas acciones acerca de lo que hay en tu corazón? Nuestras palabras y acciones revelan lo que tenemos dentro. Así que es algo para pensar. La palabra de Dios da forma a nuestra mente y a nuestro carácter. La Biblia es la palabra de Dios. Y yo les decía que hace un momento el Señor habló a mi mente diciéndome, quiero ser oído. Y no todas las personas, hay algunas personas que algunos siguen sin creer que Dios habla, pero Dios lo hace. Dios lo hace, o sea, es increíble que a veces al Dios de lo imposible, al Dios que creó todo con su palabra, que sostiene los astros donde están, que hace que la tierra gire alrededor del sol, y que los expertos dicen que si la tierra estuviera 1 metro más para allá, estaríamos congelados, ¿no? La vida no existiría como tal. Entonces todo está en su lugar. Es increíble que a veces pensemos que ese Dios que es capaz de hacer todo eso, no es capaz de hablarnos. No, yo creo que Dios no habla. No me digas, claro que habla. Y habla de muchas maneras. Pero tenemos que aprender a escuchar. Y entonces Dios quiere ser escuchado, Dios quiere ser oído, Él siempre está hablando. ¿Por qué quiere ser escuchado? Porque cuando alguien le presta atención a Dios, esa persona va a terminar haciendo la voluntad de Dios. No podemos nosotros hacer la voluntad de Dios si no escuchamos, no sabemos lo que Él quiere. Proverbios, escuchen esto. Recuerden, lo que estoy viendo ahorita, este punto es
La palabra de Dios da forma a nuestra mente y a nuestro carácter. Proverbios 23:7 dice, pues tal como el hombre piensa, ¿sí? Tal como una persona piensa, así es. Así como tú piensas, así eres. Ahí está. Están siempre pensando cuánto cuesta. Esa es otra versión, ¿no? Pero dice, digamos que el contexto original de ese pasaje dice esto: así como el hombre piensa, así es. El principio es que las personas, cuando no tienen claridad en sus pensamientos o lo que tú piensas acerca de ti, así te vas a comportar. Así si tú dices, es que yo soy un fracasado, ¿cómo crees que te vas a comportar? Como un fracasado. Si tú dices, no, pues es que yo soy, no sé, no, la verdad es que yo tengo un carácter pues muy difícil, ¿cómo crees que te vas a comportar? Como una persona difícil para los demás. Y entonces cuando eso pase vas a decir, pues es que así soy yo. Claro, porque así piensas de ti. La Biblia nos enseña este principio claro: así como el hombre piensa, tal es. Lo que tú pienses de ti, así te vas a comportar. Por eso es que vemos en la vida personas que tienen una seguridad en ciertas cosas, así que tú dices, bueno, ¿y de dónde sacó tanta seguridad? Se siente seguro de sí mismo, y a lo mejor tú lo ves físicamente y dices, pues guapo no es, ¿no? Así que tú digas, tiene una voz así que así, ¿no? Y todo, dices, no, tampoco. Pero ¿de dónde saca tanta seguridad? Porque lo que ocurre es que cuando esa persona se ve a sí misma, esa persona quizás se ve como, esa persona aún con muchos defectos y cosas, esa persona puede decir, yo soy un conquistador. Yo me le acerco a las chicas y las puedo conquistar. Y lo ves que así camina en la vida. Y dices, ¿y de dónde sacó todo eso? ¿No? Y lo ves y camina así y va firme y todo. Y hay mujeres que responden a ese tipo de actitud porque las mujeres responden a la seguridad. Esa es la explicación de por qué por eso decían qué suerte tienen los feos. No es suerte, es seguridad. Una persona que es segura de sí misma va a caminar con esa certeza, y esa seguridad va a entrar a un cuarto, a una oficina, y la gente va a notar a esa persona. Y vas a decir, ¿pero por qué? Porque se lo cree. Porque así como el hombre piensa, así es él. ¿Qué piensas de ti? Porque así como piensas de ti, así te portas. Así como yo pienso de mí, así me comporto. Romanos 10:17 dice esto: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces aquí hay dos cosas que nos conectan en este punto, de que Dios da forma a nuestra vida con su palabra. Si así como el hombre piensa, así es él, entonces yo tengo que darme cuenta que mis pensamientos, para que yo pueda pensar bien de mí mismo, necesito tener en mi mente lo que Dios piensa de mí. ¿Sí? Porque lo que yo pienso de mí, así seré. Entonces debo meter en mi cerebro, en mi mente, debo absorber la palabra, la verdad de Dios acerca de mi persona, para que su verdad afirme mis pensamientos, y lo que yo piense de mí, así actúe. Si yo pienso que soy amado por Dios, así voy a actuar con esa seguridad. Si yo pienso que soy una persona que ha sido favorecida por Dios, así voy a pensar. Si yo reconozco, como Ralo ministraba hace un momento, no somos dignos, y lo sabemos, no somos dignos. Yo no soy digno, pero sé que Jesús en su sacrificio me ha hecho digno, y yo creo eso para recibir el amor de Dios. Así voy a vivir. Entonces yo no voy a tener miedo de que Dios me abandone, no voy a tener miedo de que Él me deje de amar, no voy a tener miedo de que Él me rechace, porque sé quién soy en Cristo. Porque eso está en mi mente, y eso que estoy pensando está determinando mi manera de vivir. ¿Tiene sentido? Y la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Escuchen esto: la fe viene por oír la palabra de Dios. Nos reunimos en la iglesia. Estas asambleas, estas reuniones que hacemos, son para hablar de la palabra de Dios, son para mencionar la palabra de Dios, y tenemos que ir a fondo en eso. Cada vez que tú escuchas la palabra está viva y es poderosa para cambiar, porque esta palabra es inspiración de Dios. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estás en tu casa, estás escuchando una predicación que está basada en la palabra de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios sin que tú lo percibas, el poder de su palabra te está transformando. Eso está ocurriendo.
Por eso no importa dónde estemos, siempre que la palabra de Dios sea mencionada hay que guardar silencio, aprender a escuchar. Porque tú puedes estar en cualquier lugar y alguien por ahí está diciendo algo de la palabra de Dios. Presta atención porque Dios ahí podría hablarte. Es importante entender eso. La palabra tiene el poder para dar forma a nuestras vidas. Entonces escucha. Lo que oímos tiene poder. Genera algo en nosotros. La manera en la que pensamos determina la manera en la que vivimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dependiendo de lo que tú piensas es como actúas. Entonces yo hago lo mismo. Y lo que pensamos se forma a partir de lo que escuchamos repetidamente. En el grupo en casa tocamos este punto, ¿no? Que pensamientos, lo que escuchamos repetitivamente crea pensamientos y esos pensamientos repetitivos crean acciones. Entonces, si esto funciona así, porque es algo que la neurociencia enseña, que tu mente digamos que se acopla, se condiciona por lo que oyes constantemente, entonces ¿no deberías cuidar más lo que oyes? ¿No deberíamos cuidar más lo que escuchamos? La respuesta es sí. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: no te sientes en mesas a hablar mal de otros. No seas partícipe de chisme, aunque te encante. Porque pasa, ¿no? No seas partícipe de eso, corta. ¿Por qué? Porque lo que oyes determina tus pensamientos, los va moldeando y luego esos pensamientos se vuelven cosas repetitivas que traen acciones. Esa es la razón por la que muchos de nosotros decimos: es que yo no quisiera estar viviendo donde estoy el día de hoy, no quisiera estar como estoy el día de hoy, quisiera, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, estar más saludable, quisiera ser un mejor administrador financiero, pero no estamos haciendo nada intencionalmente para que eso cambie. Seguimos sentados, o sea, tú quieres guardar la línea, quieres cuidarte en tu salud y siempre te sientas con los trogloditas de la iglesia, ¿no? Que hay varios, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo? ¿No? Vas a tener que desarrollar mucho dominio propio, vas a tener que empezar a desarrollar mucha disciplina en los alimentos para que en algún momento eso no sea una tentación para ti. Si tú batallas con el chisme, si batallas con la murmuración, si te gusta hablar mal de otras personas, si siempre tienes una queja, si eres de esas personas que sabes que en tono de cuestionamiento, pero realmente es crítica, te gusta ser una persona criticona, porque cada uno sabe lo que es. Y siempre nos sentamos con las personas que tienen ese mismo tono y esas mismas voces. ¿Tú crees que un día vamos a dejar de? Y entonces sales de ahí diciendo: ay, es que yo ya quisiera dejar de criticar. No vas a poder, porque estás sentado en la misma mesa todo el tiempo. Lo que escuchas repetidamente crea pensamientos repetitivos en ti, que crea acciones en ti. Y eso tiene que cambiar en nuestra mente. Los pensamientos crean caminos. Los pensamientos repetidos crean caminos mentales. Por eso nuestros pensamientos deben estar llenos de la palabra de Dios. Es algo que tienes que saber. Así funciona tu cerebro, ¿ok? Así funciona tu cerebro, así. Es que yo no soy así. No, el cerebro así funciona. Así funciona, no hay de otra, así funciona. El cerebro crea caminos, crea ramificaciones internas. Pensamientos repetidos que se lanzan en nuestro cerebro crean raíces en nuestro cerebro y crean líneas que se quedan ahí como fijas. Y la única manera de quitar esos pensamientos tóxicos es trayendo pensamientos buenos de forma repetida. Entonces, cuando yo traigo pensamientos repetidos que son buenos, mi cerebro empieza a hacer nuevas conexiones neuronales que no existían, son nuevos caminos. Y entonces mi potencial crece, mi manera de ver la vida cambia. Yo me desarrollo en otro nivel. ¿Por qué? Porque mis pensamientos han cambiado. Me estoy sentando en una mesa donde escucho cosas buenas, donde escucho palabra que viene y edifica mi vida. Estoy sentado a la mesa leyendo la Biblia. Estoy llenando mi mente con la palabra de Dios. Y eso está generando nuevas líneas neuronales, nuevas conexiones. Y eso está ampliando mi visión, está haciéndome crecer en amor, me está volviendo más sabio, me está volviendo más astuto, más inteligente, con un potencial más desarrollado. ¿Por qué? Porque la palabra tiene ese poder. ¿Alguien me está escuchando aquí? La Biblia dice en Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es que Dios cambia nuestra manera de vivir? Cambiando nuestra manera de pensar. Ahí está, cambiando nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios,
para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Todos queremos conocer eso. Pero para que eso pase hay una condicionante. Porque todos decimos, sabemos, y la promesa es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué a veces no me parece así? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y es una promesa, ¿por qué a veces a mí no me parece que así sea? No sé si alguien alguna vez ha sentido así, pero yo sí. A veces he sentido que la voluntad de Dios para mi vida no necesariamente es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Alguien se siente identificado conmigo? ¿Por qué nos pasa eso? Porque lo anterior no lo estamos haciendo. No estamos dejando que Dios cambie nuestra manera de pensar. Entonces ponemos un ejemplo. ¿Hacer ejercicio es bueno o malo? Es bueno, ¿no? Y entonces tú vas a entrenar o sales a correr o a caminar y tenías mucho tiempo sin hacerlo, y entonces lo normal es que al día siguiente estés embarado. ¿Sí? ¿Sabían que en muchos lugares de la República no conocen esa palabra? Entonces cuando le dices estoy embarado, se te quedan viendo así como que no saben, ¿no? Bueno, es muy jalapeño eso. Tú estás embarado, te duelen los músculos. ¿Por qué nos duelen los músculos? Porque se rompieron fibras, pusimos a trabajar cosas. Pero ese dolor es bueno o malo. Pero si tú no tienes la conciencia de que ese dolor es bueno porque está ejercitándote, está oxigenando tu sangre y tu cerebro, tú vas a decir, no, yo mañana no voy. No, me duele todo el cuerpo. No. Y entonces un dolor que realmente es un dolor de crecimiento y que está trayendo sanidad a tu cuerpo, lo ves como algo malo. ¿Tiene sentido el ejemplo? Así nos pasa con Dios. Cuando yo no renuevo mi mente acerca de las cosas que para Él son buenas, y Él tiene su estándar de bueno y yo tengo mi estándar de bueno, cuando Él hace ciertas cosas, como yo no tengo la misma manera de pensar que Él, lo que Él está haciendo no me parece tan bueno, aunque realmente lo es. El problema lo tengo yo, que necesito alinear mis pensamientos a lo que Dios enseña. ¿Para qué? Para aprender a comprobar lo que dice aquí. Entonces, cuando ustedes sean renovados en su mente, su manera de vivir va a cambiar y comprobarán que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso a veces tú y yo no estamos peleando con Dios. La siguiente vez que sientas que te estás peleando con Dios, tienes que saber algo. Si te estás peleando con Dios porque sientes que lo que está ocurriendo no es del todo bueno y estás cuestionando por qué a mí, quiero entonces que des un paso hacia atrás, 2 pasos hacia atrás y te preguntes, ¿en qué momento he dejado de renovar mi mente? ¿Por qué esto no me parece bueno? No encuentro la bondad de Dios en esto. ¿Por qué? ¿En qué momento me perdí? ¿Por qué? ¿Dónde dejé de renovar mi mente, de pasar tiempo, de que Dios cambiara mi manera de pensar? ¿Qué está pasando? Y es algo que tienes que hacer por ti mismo, porque nadie más lo hará por ti. ¿Me sigues? Por eso la Biblia nos enseña que debemos repetir. Los padres tenemos que repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6, del 3 al 9. Dice, escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser, escuchen, a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué está enseñando Dios aquí? Hijos, necesito que mi palabra la tengan presente todo el tiempo. Repítanla, escúchenla, háblenla a sus hijos. Miren, queridos, traer a nuestros hijos a la iglesia es algo muy bueno, pero no lo es todo. Un día nuestros hijos crecen, se vuelven adolescentes, empiezan a encontrar a su perspectiva ciertas fallas que no les agradan. Ya no idealizan a la gente de la iglesia.
y empiezan a ver ciertas cosas con las que no comparten todo, y luego empiezan a ver las acciones de los adultos y se confunden porque no ven congruencia en nosotros. Y de repente ese adolescente o esa adolescente se aparta de la iglesia y ya no asiste. Ese joven ya no quiere asistir y dices, ¿por qué? Porque aunque a ese chico, a esa chica la trajiste a la iglesia desde que estaba en brazos, no le repetiste la palabra de Dios en el diario vivir. Tuvo una relación con la comunidad y con la iglesia, y mientras fue pequeño y dependió de ti, todo bien. Pero cuando creció y vio la oportunidad, se le abrió la puerta y dijo, ¿puedo salir? Sí, se fue. Porque esas palabras nunca estuvieron en su corazón. Porque el padre, la madre no repetían la palabra, no enseñaban la palabra en su diario caminar. Esto que yo veo aquí es Dios diciendo, no me importa si vas a trabajar, no me importa si vienes del trabajo, si los llevas camino a no sé dónde, o si van directo a una fiesta o se van de vacaciones. Tú te tienes que encargar de que mi palabra esté resonando en el corazón de tus hijos constantemente. Y la única manera para que eso pase es que al papá también la palabra le resuene. Porque si el papá no tiene una relación con la Biblia, él no va a desarrollar una relación con la Biblia en sus hijos. Eso no va a pasar. Porque seguimos teniendo este pensamiento paternalista, donde decimos, Señor, yo traigo a mis hijos a la iglesia, tú encárgate, ¿no? Yo los dejo ahí, que alguien más los cuide, que alguien más les enseñe la Biblia. Están allá abajo recibiendo palabra ahorita, que alguien más, y lo que ven allá, yo preguntaría para los que tenemos hijos aquí, ¿lo repasamos por la semana? Siquiera les preguntamos, hijo, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Y qué aprendiste? Hoy me hablaron de Noé, ¿y qué aprendiste? Siquiera hacemos eso. Miren, queridos, por las caras que veo en este momento, podría decir que la mayoría de nosotros no hacemos eso. Pero queremos que nuestros hijos anden en el camino. No va a ocurrir. Pero la Biblia dice que su promesa, si yo creo, mi casa será salva. No, claro, eso dice la palabra, pero ¿dónde está tu parte? ¿O crees que va a ser por magia? ¿O que alguien tiene que hacer tu trabajo? El pasaje dice, comprométanse. Comprométanse. Primero ustedes como adultos, ámenme a mí por encima de todo. Es lo que está diciendo el pasaje. Ámenme a mí por encima de todo. Y luego cuando camines por la calle, repítele a tus hijos mis palabras. Ponlos en los marcos de tus puertas. Llévalos en tu mano, hazte pulseras. Llévalos en tu mano, en tu frente. Está hablando acerca de que tengas la palabra aquí en la cabeza, que la tengas aquí. De hecho, los fariseos después traían aquí un letrero y desde los sacerdotes que decía santidad a Jehová, aquí, ¿no? Todo esto es Dios diciendo, necesito que repitas. Dios, miren, Dios tiene conocimiento, es omnisciente, sabe todas las cosas desde la eternidad pasada, en la eternidad presente y en la eternidad futura. Él sabía que esta generación y las que vienen vamos a ser bombardeados por un montón de voces. Conforme la tecnología vaya avanzando, más voces vamos a escuchar. Por eso el Señor dice, tienes que cerrar tus pensamientos o tu voz, tienes que aprender a ser selectivo. Y tienes que, así como te bombardean por fuera, también tú bombardea tu casa con mi palabra. Pon aquí un versículo, háblaselo a tus hijos, memorízalo, transmítelo, enséñalo, llévalo, da un paso y otro, repite la palabra de Dios, enséñale a tus hijos con ejemplos bíblicos. Háblale a tus hijos de esto, porque aun cuando sean viejos no se van a apartar. Podrían irse un tiempo a la iglesia y luego volverán, porque la voz de sus padres les va a resonar con la palabra de Dios en la cabeza, porque la palabra fue sembrada. Esa es la razón por la que Dios dice que repitamos esto a nuestros hijos. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando la palabra no ocupa su lugar en nuestras vidas, no conocemos el carácter de Dios. Si tú y yo no le damos el lugar a la Biblia, vamos a hacer una interpretación personal de quién es Dios. Muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios que no es la imagen de Dios. En nuestra mente ya hicimos un Dios a nuestra forma. ¿Estamos de acuerdo en eso? Un Dios así que por alguna razón, ¿no? O sea, ya lo hice a lo que yo pienso y a lo que a mí ya me amoldé, y ya lo amoldé a él también en mi mente. Cuando yo no conozco la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que yo no voy a conocer el carácter de Dios. Y entonces las personas vienen y me dicen, pastor, enséñame más de Dios. Te puedo enseñar, lee la Biblia. Pero tienes que leer también la Biblia. Tienes tú que hacer tu trabajo, tienes que aprender a pasar tiempo con Dios.
Mi trabajo es enseñarte. Yo puedo darte de la palabra de Dios porque es el trabajo de un pastor darle de comer al rebaño del Señor. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Pero yo hago esto el domingo, yo no vivo contigo. Hago temas para que vayas a los grupos en casa y a lo mejor algunos no van, ¿no? Y dices, entonces, ¿por qué me siento así? Porque no estás alimentándote de la palabra de forma continua. Necesitas alimentarte. Entonces, cuando la palabra no ocupa el lugar que le corresponde en tu vida, tú no vas a conocer el carácter de Dios. Yo no voy a conocer el carácter de Dios. Otra cosa que va a pasar es que no vamos a entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Escucharemos y repetiremos, es que Jesús murió por mí, pero no entenderemos realmente lo que pasó, ni por qué lo hizo. Porque cuando una persona entiende realmente el por qué Jesús hizo y todo lo que hizo, no hay forma de volver atrás. Jesús se vuelve el amor de tu vida. Y nadie más vuelve a ocupar ese lugar nunca. Cuando la palabra no ocupa su lugar, perdemos discernimiento y criterio saludable de las cosas. No sabemos cómo juzgar. De hecho, un desconocimiento de la palabra que es muy común es escuchar a creyentes y personas que digan, no me juzgues. ¿Quién eres tú para juzgarme? Solo Dios puede juzgar. ¿En serio? ¿Eso dice la Biblia? Es que eso es muy humano y suena muy bonito. Y si yo lo predico y te digo, nadie tiene derecho a juzgarte, tú vas a decir, sí, amén, porque nadie quiere ser puesto en el microscopio. Pero la Biblia no enseña eso. De hecho, ocupamos la palabra juzgar de manera equivocada. Porque la palabra de Dios dice que sí debemos juzgar. ¿Sabían eso? ¿Qué es lo que debemos juzgar? Lo malo de lo bueno. Juzgar es separar, es tener un ojo que tenga discernimiento para poder nosotros determinar lo que es malo y lo que es bueno y separarlo. Así que lo que sí podemos, la Biblia dice que debemos juzgar, sí debemos hacer eso, pero no debemos condenar. Esa es otra historia. Lo que no debemos hacer es enjuiciar a la gente. Eso es distinto. Pero yo necesito juzgar. De hecho, yo lo hago con mis hijos. Mi esposa lo hace conmigo. Otros lo hacen conmigo y yo con otros. Cuando nos acercamos y le decimos, ¿sabes qué, Alan? Lo que estás haciendo no es correcto. ¿Qué estoy haciendo? Juzgando. Pero no estoy enjuiciando, porque no estoy diciendo, mereces que te pase esto y ojalá Dios te castigue por esto. A eso no tengo el derecho de hacerlo, solo Dios. Pero necesito aprender a juzgar. Y esto que estoy diciendo es solo un ejemplo de cómo a veces nosotros podemos hacer una imagen equivocada de Dios en nuestra mente. A mí nadie me tiene que juzgar más que Dios. Y Dios, el Dios de la Biblia dice, no, si yo dejé a las personas a tu alrededor de tu comunidad para que te digan también ciertas cosas a fin de que no creas que todo lo haces bien. Porque somos perfeccionados a través del trato con otros que nos señalan nuestros errores. Imagínate que vamos en un mundo donde nadie se permite ser señalado de nada, de ningún error, ¿no? Pues todos tenemos la piel muy delgada, ¿no? Así como que papel china, nadie nos puede decir nada. Bueno, esto está ocurriendo más en esta generación. Qué daño, ¿no? ¿Alguien me está siguiendo? Yo necesito que otros vengan y me digan, Paz, creo que esto no es correcto. Y hay gente aquí que se atreve a hacerlo. Yo he abierto esa comunicación para la gente que está cerca de mí, para los que están en la iglesia, les he dicho, vengan, hablen conmigo. Yo prefiero que me lo digan y prefiero sentirme incómodo contigo 10 minutos en una mesa a enterarme que andas hablando mal de mí. Prefiero eso. Y eso, porque eso implica respeto, valoras a la persona, por eso vas de frente y le dices. Las personas que no respetan, no valoran a los demás, hablan a las espaldas de los demás. Eso es juzgar. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Entonces, ¿debemos juzgar o no? No, así dice, no, otra vez, ¿no? Ok, bueno, ok. Cuando la palabra de Dios no toma su lugar en nuestras vidas, escuchen, vivimos confundiendo emociones con verdad. Es que yo siento en mi corazón, es que yo sentí, es que yo esto, ok. Sería bueno que ese sentir que tienes de Dios lo traigamos aquí, a la luz de esto. A ver si encontramos algo que nos pueda ayudar para saber si tu sentir es correcto o no. ¿Cuántas personas por sentires han cometido graves errores? ¿Y saben cuál es el problema de los sentires? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? La Biblia dice,
Tu corazón es engañoso, y no solo engañoso, ¿qué otra cosa dice? Perverso, más que todas las cosas. ¿Cómo le voy a confiar mis decisiones a mis sentires? Por eso Dios me rescata de mí mismo. Me dice: Miguel, para que no te vayas otra vez chueco, aquí está esto. Porque tú puedes sentir eso, pero mi palabra dice otra cosa. Entonces yo tengo que traer ese sentir, ¿no? Y es correcto preguntar: oigan, hermanos, fíjense que he tenido este sentir. A lo mejor es alguien que está empezando en el camino de la palabra y tienes ciertas cosas que sientes. Oye, mira, tengo este sentir, ¿me pueden ayudar? ¿Hay algo en la Biblia que hable acerca de eso? ¿Qué me pueden decir ustedes que tienen más tiempo? Y entonces llevamos nuestro sentir a la Biblia. Y si se corrobora, pues has tenido un sentir correcto. Y qué bueno, porque fuiste sensible a Dios. Pero si no, te libraste de regarla, porque la palabra dirigió tus pasos. ¿Estamos bien en esto? ¿Sí? Otra cosa que pasa cuando la palabra no dirige nuestros pasos o no toma su lugar en nuestras vidas es que no entendemos nuestro lugar en la historia ni en el plan de Dios. No sabemos para qué existimos. No sé cuál es mi lugar en la historia, no sé cuál es mi chamba, no sé qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi propósito, no tengo ni idea. Yo solo voy a la iglesia porque desde que voy me siento mejor, mi familia está mejor y por eso voy, pero no tengo ni idea de para qué existo. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer ni para qué Dios me dio estos talentos. Solamente quiero que pienses en eso. Dios te diseñó con talentos y capacidades diferentes a las de otras personas. No solo esto, te diseñó con gustos y pasiones distintas a las de otras personas. Y se vuelve una bomba cuando esas pasiones y gustos van de la mano con los talentos que tienes y lo puedes desarrollar. Eso es algo maravilloso y dices: ¿y cómo pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Porque Dios hizo un diseño de ti y nuestro trabajo es encontrar ese diseño. Es encontrar ese diseño que está escrito en la palabra. ¿Y para qué Dios quiere ese diseño? ¿Qué querrá hacer a través de mi vida? Son preguntas que tengo que hacerme. ¿Qué querrá Dios hacer conmigo a través de ese diseño? Quiere usarme. Quiere que yo sea luz a través de ese diseño donde esté. Donde yo esté. Algunos de ustedes son sumamente administrados, son muy buenos para administrarles. A algunos les encanta hacer documentos así y formatos. Aman los formatos. Oye, ¿puedes hacer este formato? Sí, te hago 20 si quieres. Aman el Excel y esas cosas. Y yo veo eso y digo: no, eso no es lo mío. Pero otros lo aman y lo hacen así. Me dice: mira, Paz, es tan fácil, le hacen así y pones aquí esto y fórmulas y todo. Y yo no estoy, miren, en ese momento yo estoy chiflando en mi mente. Estoy en otro lado. Estoy en otro lado. Bueno, tú tienes ese diseño y Dios quiere usarte a través de ese diseño, a través de tus pasiones, de lo que haces bien y tu talento. Si tú combinas esas cosas, si combinas pasión con talento y realmente te procuras la excelencia, entonces tú eres una bomba. Donde estés, eso va a ser una bendición. Donde estés vas a ser una bendición. Y tu vida misma va a reflejar a Jesús. Porque a veces sentimos que estamos extraviados, porque quizás estamos haciendo algo que Dios no nos llamó a hacer. Estamos sirviendo en algo que no deberíamos estar sirviendo porque no es nuestra área. O quizás es tiempo de que sirvamos en donde tenemos, pero no queremos. Dios nos hizo así. Y cuando no conocemos la Biblia, no encontramos el diseño, no encontramos el propósito. Queridos, todos aquí fuimos llamados a algo: dar a conocer a Jesús. ¿Eres bueno para los deportes? Dios quiere usarte en los deportes para dar a conocer a Jesús. ¿Eres bueno para cantar? ¿Eres bueno en la música? Dios quiere usar tu música y tu voz para dar a conocer a Jesús. ¿Eres bueno para proclamar? Dios quiere usar tu talento, tu voz, para que des a conocer a Cristo. Todo apunta siempre hacia Jesús. El propósito de todos los que estamos aquí y de todos los que están afuera es conocer a Cristo para darlo a conocer. Eso es. Y todo empieza a tener sentido. Y para eso hay que usar talentos y dones, y la Biblia nos lo enseña. Ahora quiero cerrar con algo bien práctico. ¿Quieres algo práctico para tu vida? Gracias por ese sí. ¿Cómo podemos crecer nosotros? Porque aquí está uno de los problemas. ¿Cómo crezco entonces en mi relación con la Biblia? Quiero hacer una pregunta honesta. Y sin temor quiero que levanten la mano. No se sientan avergonzados. Al fin y al cabo, estamos grabando. Ay, no, aquí va. ¿Cuántos de ustedes, antes de conocer a Cristo, eran asiduos a la lectura?
Levante su mano alto, quiero ver sus manos alto, que les guste leer desde siempre, que siempre han leído. No se valen revistas, libros, literatura. Desde antes de Jesús, que decían, a mí me gusta leer, leía libros, leí esto, y yo era un asiduo lector, leía constantemente. Ok. Queridos, tenemos que darnos cuenta que luchamos con dos problemas. Problema número 1, vivimos en una cultura donde no nos gusta leer. A la mayoría de nosotros no nos gusta la lectura. Ese es el problema número 1. Problema número 2, luego hay que leer la Biblia. En un lenguaje antiguo, en historias que a veces, nombres impronunciables, situaciones que presentan a Dios de una manera que yo digo, ¿qué? ¿No? Tenemos esos dos problemas. Pero Dios, que todo lo sabe, sabía que íbamos a tener esos problemas. Y Él dice, quiero que leas mi palabra de todas maneras. Antes de conocer a Cristo, yo no era una persona que leyera mucho. Hasta podría contar con los dedos de una mano los libros que leí antes de conocer a Jesús. Pero yo recuerdo que cuando llegué, como te ha pasado a ti, por eso dije antes de Cristo, estoy seguro que muchos de ustedes, a través de conocer a Jesús, empezaron a desarrollar un gusto por la lectura y por la Biblia. Ahora, ¿cuál es el error que muchas personas cometen? Yo quiero darte unos pasos prácticos para que tú puedas desarrollar una buena relación con la palabra y te vuelvas una persona que puedas llenar tu mente de la palabra de Dios. ¿A alguien le interesa eso? ¿Quiere saber cómo puede mejorar su vida de lectura? Aquí va. Punto número 1. ¿Cómo puedo crecer en la palabra de Dios, en mi relación? Punto número 1, lectura. Tengo que hacerme la pregunta, ¿qué dice el texto? Y esta lectura, escucha, puede ser poco lo que leas al día, pero debe ser constante. El error de muchas personas es que dicen, mañana voy a empezar a leer la Biblia. No la has leído nunca en la vida. ¿La voy a abrir ahí donde caiga el dedo? Algo así, ¿no? O se van a Apocalipsis. Empiezan a leer desde el Génesis, es algo muy obvio, ¿no? La mayoría de las personas dicen, yo voy a empezar por el principio, que es el Génesis. No, porque luego Génesis te va a gustar. Luego va a venir Éxodo y te va a gustar porque hay historias interesantes ahí. Pero luego va a venir Levítico, Números, y vas a decir, pastor, yo iba bien pero dejé de leer. Y de hecho vas a decir cosas como, Paz, la verdad le tengo que decir, me brinqué esa parte. ¿Les ha pasado? Bueno, para poder desarrollar una lectura saludable de la Biblia, yo debo leer todos los días, ser constante aunque sea poco. Y lo mejor que puedo hacer es empezar por los evangelios o por los salmos. Porque los salmos hasta cierto punto son sencillos de leer, no tienen tanto problema. Pero si tú a mí me preguntas, Paz, ¿tú qué me recomendarías? Empieza por el evangelio de Marcos. Siempre te voy a decir eso. Porque yo tengo una teoría y creo que cuando una persona se enamora de Jesús, cuando la persona ve los evangelios, se va a enamorar de Cristo. Y una vez que se enamora de Jesús, ya no puede volver atrás. Y cuando tú llegas a Marcos, Marcos es la acción. O sea, Marcos no tiene tanto así las genealogías de Jesús y cómo nació y lo que dijeron los profetas, nada. Marcos así como que entra saludando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y track, lo primero que vemos es Jesús está en una sinagoga liberando endemoniados. Y entonces empiezas a leer poco pero constante. Y cuando lees esos pasajes, empiezas a preguntarte, ¿qué es lo que el texto dice? Así empieza tu relación con la Biblia. Y eso todos lo podemos hacer. Solo hay que empezar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Segunda acción que tú y yo podemos hacer: meditar. ¿Quieres crecer en tu relación con la palabra? Medita en ella. ¿Qué es esta meditación? Bueno, meditar es
rumiar la palabra, es masticar la palabra, es extraer de la palabra, es repensar la palabra una y otra vez. Entonces, meditar no es repetir, sino pensar profundamente en lo que estás leyendo, hacerte preguntas, ¿sí? Escuchen lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Dice: bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Y dice: sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Y sabían que para los que meditan en la Biblia hay una promesa muy buena? La Biblia dice que los que meditan en la palabra, lo que hagan será exitoso. Y tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque una persona que medita la palabra, que la piensa y la repiensa y está ahí profundamente pensando en ella, es difícil que piense tonterías. Es difícil que tome malas decisiones. Es difícil que en oración pida burradas, porque su mente está llena de cosas que está meditando en la palabra. Es obvio que Dios dice: a este yo le voy a abrir el camino, porque está adquiriendo sabiduría y está pidiendo cosas conforme a mi corazón. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué puedo hacer? Vengo a este versículo. Primero, Salmo 1. Es más, aquí está. Y perdón que me tome un momento más, pero si esto les sirve, va a ser de mucha bendición. ¿Ok? Ahí está. Si están en su Biblia, si me pueden apoyar poniendo el Salmo 1, versículo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pausa. Es el versículo 1. Yo, como nuevo, me quedo ahí, solo en ese texto, y me empiezo a hacer preguntas. ¿Qué significa ser bienaventurado? ¿Qué es esa palabra? Porque no estoy tan acostumbrado a escuchar la palabra bienaventurado. Pero luego aparece la palabra escarnecedor. No sé quién de ustedes utiliza esa palabra en su lenguaje, ¿no? Si tú diario, sí. Andaba con unos escarnecedores, dice Julio, ¿no? Dices: ¿qué es escarnecedor? Y entonces buscas el significado y estás meditando en eso, y entonces empiezas a hacerte preguntas. Solamente leíste ese versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, doblemente bendecido, doblemente feliz aquel que no camina con los malvados, que no se sienta en la silla de los pecadores, no se sienta para hacer la maldad con otros, no está con los que son burlones, los escarnecedores, los que hacen escarnio, burla, mofa, los que comen prójimo. No se sienta con ellos, sino que medita en la Biblia de día y de noche. Y meditar en la Biblia de día y de noche no es que vas manejando y vas leyendo así mientras vas manejando, vas leyendo la Biblia, o estás en el trabajo y en lugar de trabajar: espéreme, jefe, porque estoy leyendo la Biblia. No, meditar es que metiste esto en tu cabeza, este versículo, y estás trabajando y estás pensando en eso. Si hoy no me siento con los burladores, si aprendo a no sentarme con la gente que hace escarnio de otros, voy a dejar de burlarme de otros, voy a dejar de hacer escarnio de otros. Estás meditando en tu trabajo y estás meditando sobre la palabra. Estás creciendo en tu relación con la Biblia. Entonces viene el tercer paso. Primero es leer, luego es meditar, y luego viene el tercer paso, que es el estudio para aplicarlo. Para estudiar la Biblia no se necesita ir a un seminario. En tu teléfono tú tienes varias versiones de la Biblia y puedes comparar una con otra si hay una palabra que no entiendes. Y puedes comparar y decir: ya entendí la idea. Pero la idea del estudio, cuando yo te hablo de estudio, es que en este pequeño ejercicio que estoy haciendo, una vez que yo investigo la palabra bienaventurado, que pienso en ella, estoy meditando en cómo Dios bendice a los que caminan meditando en su palabra. Ahora tengo que hacerme la pregunta: ¿cómo vivo esto yo? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo hago? Queridos, porque la Biblia no es información, la Biblia forma. Entonces te tienes que preguntar: ¿cómo lo llevo a la práctica? Jesús dijo: no sean oidores, sino hacedores de la palabra. A los que yo levanto no son los que escuchan mi palabra, sino los que la viven. ¿Qué hago ahora con esta información? ¿Quiero ser bienaventurado? Yo sí. ¿Quiero tener éxito en la vida? Claro que quiero tener éxito. Entonces necesito caminar meditando en la palabra de Dios. Y eso puedo hacerlo hoy. Hoy tú puedes renovar tu relación con la palabra de Dios y empezar a escuchar a Dios, porque Dios quiere ser escuchado.
Quiere que tú le escuches, quiere que te tomes un tiempo, apagues la televisión y silencies los dispositivos y te sientes en la mesa y puedas decirle: Señor, estoy aquí para ti, y empieces a leer. Y ahí donde te quedes, yo siempre aconsejo: ten una libreta a la mano, anota preguntas, palabras que te llamen la atención. Cuida tu ambiente. Esto es como una cita. Cuando tú vas a una cita, tú vas a un café y te arreglan y vas a pedirle matrimonio, entonces te ponen rosas, o estás celebrando, no sé, algo, un aniversario, y te arreglan la mesa y todo. Bueno, con Jesús pasa lo mismo. Prepara tu ambiente con Él. Prepara el ambiente con Él. Date un tiempo. Él merece eso. Él no está mendigando nuestro tiempo. Él es Señor de nuestro tiempo. Entonces tenemos que darle tiempo a Jesús. Limpia tu mesa, saca tu Biblia, tu libreta, pon tu café si te gusta el café, pon música instrumental, así como esto que está sonando, que te permita concentrarte. Y por último, lo que te dejo es esto: silencia tus dispositivos. ¿Por qué? Porque si tú, creo que la otra vez se los dije, tardamos 23 minutos en concentrarnos, 23 minutos en que el cerebro esté al 100% concentrado en una cosa. Y si a cada momento rompes esa concentración por ver el teléfono, nunca te concentras mientras lees la Biblia. Por eso es que luego dices: es que yo pasé por ahí y no vi eso. Claro, porque no te concentras nunca. ¿Crees que eso te puede ayudar? ¿Te ayuda esto? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? Porque la palabra de Dios es la que da forma a nuestra vida. Así como Dios dijo: hagamos, y nos declaró para hacernos, su palabra nos sigue formando el día de hoy. Él sigue usando su palabra para darle forma a nuestro futuro, para darle forma a nuestra vida, a nuestra familia. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todos felices? ¿Sí? Perfecto. Vamos a orar.